este tiempo para el Señor. Yo quería pedirle a Miguel si puede hacer una oración para este tiempo, para que todos nos enfoquemos en el Señor, para abrir este culto. Así que si podés, Miguel, y no se te complica mucho, me encantaría escucharte y que podamos orar. Con mucho gusto, con mucho gusto. Señor, te damos gracias por este maravilloso día que nos regalas para estar, Señor, unidos a través de Zoom y disfrutar de tu palabra, Señor. Señor, que tu palabra fluya, que tu amor esté entre nosotros, Señor, para que esta reunión sea como vos quieres que sea, Señor. Guíala para que todos podamos, Señor, recibir lo mejor. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, muchas gracias, Señor, por todo esto que nos das hasta aquí, Señor. Amén. 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 Para que no haya tanto ruido. Bueno, hermanos, hoy como fue el día de ayer, fue un poco intenso, porque Lali no durmió muy bien a la noche. A mí yo saqué la mejor parte de la noche, así que Lali sacó la peor ayer. Y después yo pude seguir durmiendo porque Lali tuvo que trabajar, así que entre Josu y el sueño de Lali fue imposible hacer un video para hoy. Así que hoy vamos nuevamente en vivo. La idea sería más o menos la que hicimos el sábado, ¿no? El domingo pasado. Así que cuando entre canción y canción yo voy a dejar un tiempito sin continuar por si alguien desea levantar una oración o lo que siento, compartir un pasaje o algo. Es más que bienvenido. Yo voy a poner las canciones En el chat. En la conversación del grupo para que también puedan ahí, son medianamente conocidas igual, para no hacer, para que todos más o menos las podamos cantar, pero bueno, siempre ayuda a memoria, viene mal. Y yo digo, el que quiera compartir, se desmutea y después se vuelve a mutear para no tener que andar haciendo malabares con los micrófonos. Así que, Señor, te damos gracias por este tiempo, por este día, por lo que has obrado ayer, por lo que vas a seguir obrando y por lo que estás haciendo hoy en la vida de cada uno. Espíritu Santo, te damos gracias por esa obra que estás haciendo y hoy nos vas a renovar la fuerza, Señor. Ayer me hablabas de que en vos está la victoria y con vos somos más que victoriosos, Señor. Y aún así, en esas aflicciones nuestras, en esos tiempos de dificultad que pasamos, vos estás ahí y vos conocés esa situación, la situación de cada hermano y cuánto va a ser la duración de esa prueba también. Amén. Vos tenés control y vos estás ahí con nosotros, Señor. Y nos infundís ánimo, nos infundís aliento, nos infundís nuevas fuerzas, porque esperamos en vos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Vamos a alabarlo y adorarlo en este espíritu, que Él es poderoso, decía hoy Silvia, Él es poderoso y nada escapa a su conocimiento y a su poder. Aleluya. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios.
Rey de Reyes, sos el Señor. Amén. Te damos gracias porque nos abriste paso. Te damos Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Aleluya, yo digo en este tiempo, un regalo gratuito que diga, venid sin plata. El único que nos puede ofrecer eso es el maravilloso que tenemos. Así que bueno, vamos sin plata a las aguas y vamos a comprar y a comer. Es una invitación que el Señor nos está haciendo ahora para satisfacer nuestra alma. Amén. Amén. Germán. Sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, Rey de gloria, Rey de majestad. Gobierna, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Este sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy.
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro. Gracias, Señor, por lo que hiciste en cada uno, por lo que haces. Amén, amado mi alma. Santo, Señor, santo, santo. Santo Dios. Gracias, Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me
presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Amén. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguna de sus bendiciones. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. El Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas con milagro. Amén. 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 Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. 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 Toda la gloria es para ti, Señor, en este día. Gracias, Señor. Amén. Porque podemos adorarte juntos, alabarte en familia. Sentir tu presencia con nosotros, que nos sostiene aún en las más diversas pruebas. Gracias, Señor. Bueno, voy a cederle entonces el micrófono a Roberto para que, conforme te muestre el Espíritu Santo, hermano, continúes este tiempo. Muchas gracias, Germán. Es un tiempo muy especial este, por todo lo que está sucediendo, por algunos problemitas que vemos en los hermanos, pero sabemos que en nuestro Señor tenemos refugio. Yo traje para hoy una palabra que tiene que ver con las fechas que estamos viviendo, ¿no? ¿Se escucha bien? Bueno. Sí, Roberto, se escucha bien. Bueno, decía que cuando nos acercamos a la fecha de Semana Santa, los cristianos solemos traer a memoria con más bríos los acontecimientos que decantaron la crucifixión de nuestro Señor. En los últimos tiempos, y por la hiperactividad con que se vive, entramos en un clima de respeto, pero quedamos huérfanos de meditación y mayor comprensión del hecho más importante en la historia de la humanidad. Sin duda que sin la intervención y obra del Espíritu es imposible recibir mayor revelación de tal acontecimiento. Pero también es importante afirmarnos en tal sentido, pues el darle lugar y atención
traer a memoria, implica llevar a gloria a nuestro Señor. Por tal motivo, quisiera recorrer algunas verdades expuestas en las Escrituras, algunas leídas en oportunidades y otras muy conocidas, que nos pueden ayudar a movilizar nuestro ser interior, ¿no? Y renovarnos en la comprensión y meditación de las mismas para un conocimiento más profundo de este hecho de Semana Santa. Anhelo realmente que el Espíritu pueda impactar nuestro ser interior al redescubrir estas verdades acerca de la obra de Cristo y su Calvario. Ese es mi deseo mayor. Quiero leerles 2 versículos de las Escrituras. Uno está en Hebreos 9:26, que dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y en Gálatas 1, 3 y 4 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es bueno recordar que el centro de la Biblia es el Calvario. Todo lo anterior se orienta allí y todo lo posterior emerge de allí. Lo que ocurrió en la cruz del Calvario es el evento más importante en la historia de la humanidad. Y como dije, es el evento que permanecerá importante por siempre, ¿no? Es decir, tanto ya desde la creación del mundo, ¿no? La cruz no es solo el centro de la Biblia y de la historia, es el centro de nuestra fe. Y es necesario comprender y experimentar el poder de la cruz para así conocer la gracia salvadora de Jesús en nuestras vidas. Entonces, conocer el significado de la cruz es experimentar los efectos del poder de Dios en nuestras vidas. Es captar el misterio que nos salva. Dios murió en obediencia al Padre por nosotros. En obediencia al Padre por nosotros. Para mucha gente común, la cruz se ha convertido en un elemento decorativo, una pieza de joyería y sin duda un emblema de uso popular. Pero esto, me pregunto, ¿significa que se entiende el mensaje de la cruz y su real poder? Cuando aún a muchos de nosotros, los que aceptamos a Jesús, nos falta tomar total conciencia y completa dimensión de ello. Debemos comprender el significado del Calvario de una real perspectiva. Un crucifijo puede ser un elemento muy atractivo y la figura que aparece en alguno de ellos puede ser un modelo de excelente desarrollo, un poco embargado quizás de tristeza. No obstante, no se percibe nada de horror, nada de violencia, nada de vergüenza o profunda degradación que acompañaba a la crucifixión romana, en particular a la crucifixión de Jesús. A Jesús le ocurrieron cosas, más allá de los límites señalados por las ejecuciones regulares de los romanos, cosas que comúnmente el alma e inspiración de un artista le es difícil captar y plasmar en la obra, porque su visión y revelación es limitada. El apóstol Juan en verdad tuvo una visión muy diferente de esta clase de veneración. Su visión fue de asesinato, de sacrificio, una imagen tomada del Antiguo Testamento que expresaba la realidad de alguien que se encontraba en el lugar de otro. Y ese, hermanos, es el corazón del Calvario. ¿Por qué la cruz? La crucifixión no era un método judío de ejecución. En los tiempos de Jesús, los condenados a muerte eran apedreados. Aunque en ocasiones los cuerpos eran ejecutados, fueron colgados durante un día para que
sirvieran de ejemplo a otros. Esto igualmente era infrecuente, ya que la ley del Antiguo Testamento afirma que una persona colgada en cualquier método se halla bajo la maldición de Dios. Y esta, en definitiva, podría haber sido la razón por la que las autoridades judías maquinaron la muerte de Jesús en manos de los romanos, en lugar de simplemente organizar un linchamiento, como habría ocurrido tiempo después con Esteban. Los romanos usaban la crucifixión como método para tratar a los esclavos condenados, a los más bajos criminales y particularmente a los rebeldes políticos en las provincias dominadas. Era una práctica muy común de tratar a los que se levantaban contra el poder de Roma. La historia relata que cuando los romanos suprimieron con toda su brutalidad una rebelión judía pocos años después de la muerte de Jesús, llegaron a quedarse sin madera para realizar o hacer las cruces, sobre la cual eran los rebeldes crucificados, muertos. Los ciudadanos romanos nunca eran crucificados. Se les otorgaba el trato más limpio de la decapitación. Para el romano culto, la cruz era un símbolo de horror y vergüenza. Solo la mención de la palabra cruz, al decir del filósofo Cicerón, él sostenía que debe quedar lejos no solo de los labios de los ciudadanos de Roma, sino también de sus pensamientos, de sus ojos, de sus oídos. Tal era el horror que les daba a los ciudadanos romanos el hecho de la cruz. Había varios tipos de cruz, algunos eran de palo simple, madera perpendicular, denominada patibulum, y esta era la forma clásica que pensamos de la cruz latina, y otras eran variaciones de dos trozos de madera, formadas en T, era la conocida como Cruz de Lorena. Debido a que la acusación contra Jesús estaba puesta sobre su cabeza, es muy probable que su cruz fuera de este último tipo. Tradicionalmente el condenado era obligado a llevar el patíbulo, que pesaba aproximadamente unos 50 kilos, y no toda la cruz al lugar de la ejecución. Jesús empezó así el camino, pero tuvo que ser ayudado, lo que nos dice algo de la condición física en que estaba Jesús incluso antes de su crucifixión. Jesús había sido flagelado y azotado por los soldados que lo guardaban. Fue crucificado en un lugar llamado Gólgota, una siniestra colina a las afueras de Jerusalén, donde eran ejecutados muchos criminales. Pero lo interesante aquí es que los discípulos que escribieron el Nuevo Testamento no dramatizaron los sufrimientos físicos de Jesús, a pesar de lo terrible que fueran. Creían que Jesús pasó por algo más profundo que la agonía física. Murió para pagar la pena de los pecados de la raza humana, y fue este sufrimiento el que vino a ser el tema central cuando se predicaban las buenas nuevas. Y es por esta razón que la cruz, símbolo de lo que es decididamente una de las más terribles muertes con tormentos jamás ideados, vino a ser el símbolo del mensaje cristiano. Todo lo enunciado en las páginas del Antiguo Testamento, los sacerdotes y los sacrificios, eran sombra, una prefigura de la cruz y de lo que allí sucedió. Los sacrificios más importantes involucraban animales que eran matados y que bien podían ser totalmente ofrendados a Dios, siendo totalmente quemados o consumidos,
Una parte importante de esta representación dramática en el Antiguo Testamento era la manera en que los sacerdotes debían tomar la sangre y usarla en el ritual. Las lecciones que Dios les enseñaba por medio de esto incluían el importante hecho de que el pecado es algo que afecta mucho a Dios y que la paga del pecado es la muerte. Si alguien que ha pecado quiere reconciliarse con Dios, esta pena tiene que pagarse de alguna manera. Esto queda enfatizado por la manera en que con frecuencia se confesaban los pecados sobre la cabeza del animal antes de darle muerte. Y el resultado de esto era la expiación, o sea, cubrir el pecado, cubrir nuestras faltas, para que cada uno estuviera en paz con Dios. Entonces sus pecados tenían que ser cubiertos o puestas fuera de la vista de alguna manera. Y el punto culminante del año, allí en el Antiguo Testamento, era el día de la expiación, cuando anualmente se confesaban los pecados de toda la nación y eran llevados a Dios para ser cubiertos. El problema con este sistema sacrificial y sacerdotal se daba en que la gente entró en el hábito de quebrantar las leyes de Dios, pero creían que estaba bien por cuanto se mantenían al día con sus sacrificios. Las personas que ofrecían sacrificios debían estar profundamente dolidos por sus pecados. Tenían que estar dispuestos a abandonar sus pecados y a seguir los mandamientos de Dios. Sin esto, los sacrificios, al igual que cualquier otro tipo de servicio religioso, llegaban a ser vanos y no cumplían con el real propósito. Detenido. Debido a que Dios es perfectamente justo, no había posibilidad de que pasara por alto simplemente el hecho de que hubiéramos quebrantado sus leyes. Pero debido a que Dios también es amante y misericordioso, estaba profundamente preocupado por la suerte de los hombres y mujeres, aun cuando no estuvieran recibiendo más que su merecido. La cruz exhibe tanto el amor de Dios como su justicia. Siempre hablamos de la cruz del Calvario como una demostración del amor de Dios. Pero la cruz es también la gran demostración del juicio y la justicia de Dios sobre la persona de Jesucristo. Y Él tuvo que pasar todo este sufrimiento para cumplir con el propósito divino. Jesús era totalmente humano y por ello podía representarnos perfectamente ante Dios. Por cuanto era sin pecado, no merecía el castigo divino. De esta manera Él tomó nuestro lugar en el banquillo de los acusados, asumiendo la sentencia que nosotros merecemos. Él pagó nuestra pena, sufriendo en la cruz lo que nosotros teníamos que sufrir. Él pasó nuestro infierno, hermanos. Cuando Jesús clamó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algo se había interpuesto entre Él y su Padre. Y lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. Él no tenía ningún pecado propio, pero nuestro pecado, lo que le hizo sufrir, fue eso. Pero Jesús era también Dios. Así que Él no era solamente el acusado en el tribunal, era también el juez. Estaba totalmente de acuerdo con la sentencia, lo que significa es que de alguna manera que no podemos llegar a entender, Dios absorbió en su propio ser, en la persona de su Hijo, la ira que debía venir a nosotros. Él, Dios mismo, se proveyó del cordero para el sacrificio. ¿Se acuerdan del sacrificio de Abraham, no es cierto? Cuando
fue a entregar a su hijo en el monte Moriah, allí en Génesis 22:8. Él se proveyó del cordero de sacrificio. Juan el Bautista dice en Juan 1:29, he aquí el cordero de Dios. El mismo Dios proporcionó lo que Dios exigía. Su justicia quedó satisfecha y los pecadores que nos veíamos impotentes por nosotros mismos tenemos ahora el camino abierto para acercarnos a Dios. Acá quiero mencionar unos versículos de Isaías 53 por todos conocidos. Yo se los voy a leer desde el 1 al 12. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones fue, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Tremendas palabras, hermanos queridos. Si Dios hizo esto por cada uno de nosotros, ¿cuánto debe amarnos? ¿Cuánto debe amarnos? No solamente pensar el hecho de que Dios nos amó tanto, permitió que Jesús muriera de esta manera. El pensar esto nos obliga a reflexionar acerca de que no podemos tener una vida indigna y miserable ante sus ojos. Pero lo cierto es que podemos parecer inútiles y quizás desvalidos, pero gloria a Dios, Él nos tiene por preciosos, dignos de ser salvados. Aleluya. Quiero traer ahora a memoria algunas consideraciones sobre el Cordero de Dios. Dios había preparado el escenario de la historia para este asombroso acto de sacrificio. Él había expresado proféticamente la obra de Jesús. Hemos leído las palabras en Isaías, escritas 600 años antes del nacimiento de Jesús. La figura del Cordero
aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento. Y antes de que se convirtiera en elemento central de la nación israelita, ya era el Cordero, tema central en la revelación de la Biblia. El Cordero de Dios es un Cordero sustituidor. Génesis 22 narra los hechos acontecidos en la ocasión cuando Dios dijo a Abraham que tomara a su hijo Isaac y lo sacrificara en el monte Moriah. Las inmortales palabras de Abraham siguen resonando a través de los siglos. Dios se proveerá de cordero. Estas palabras son mucho más profundas de lo que parecen a primera vista. No es que Dios proveería un cordero, sino que significa lo que realmente dice. Esto es, Dios proveería para sí mismo un cordero. Es decir, que la elección del cordero pertenece a Dios, al igual que la necesidad del mismo. La elección fue suya, no nuestra. Jesucristo hizo algo que ninguna ofrenda por el pecado hizo jamás. Se convirtió en nuestro sustituto. No solo por tomar el pecado sobre sí mismo, sino por llevar nuestro pecado en sí mismo. La victoria sobre el pecado, la muerte y el poder de Satanás fue no solo efectuada por él, fue lograda por él. Este es el misterio y la maravilla del Calvario. ¿Cómo podremos comprender jamás lo que Dios hizo por nosotros en la muerte de su Hijo? Hermanos, Jesús no murió por nuestros pecados por compasión. Nuestras maldades son perdonadas debido a su muerte. Y lo único que le explica es la obediencia al Padre, no su compasión por nosotros. Dios nos justifica por la muerte sacrificial de su Hijo Jesucristo, entregada por amor. También el Cordero de Dios es el Cordero del sacrificio. En la historia de Israel, otro acontecimiento significativo tuvo lugar por la fiesta de la Pascua antes de su salida de Egipto. Los antiguos israelitas fueron instruidos por Dios para que prepararan un cordero y su sangre rociada en los dinteles de las puertas de cada hogar israelita como señal del pacto. Cuando el Señor vio la sangre, pasó por alto esas casas y el ángel de la muerte no tocó a esas familias. La muerte de Jesús ocurrió en una fecha cuando se celebraba este mismo acontecimiento, para recordarnos vivamente que es solo por medio de la sangre de Jesús que nosotros podemos escapar de las consecuencias de la muerte. Pablo, en una carta a los Corintios, describe a Jesús como nuestra Pascua, que es Cristo. Ahí está en 1 Corintios 5:7. Hermanos, la vida está en la sangre. Por causa de la desobediencia del hombre, el pecado entró en el mundo y la Biblia dice, por el pecado, la muerte. El hombre fue separado de la fuente de su vida por causa de su pecado. Caín mató a su hermano Abel y derramó su sangre. Lo que Dios había dado para la vida ahora se convertía en símbolo de muerte. Desde entonces y hasta hoy, la muerte ha regido con mano de hierro sobre la raza humana y ha dado lugar al poder del diablo, que mediante la realidad del temor de la muerte engendra temor y oscuridad en los corazones de los hombres. Este es un hecho que no necesita corroboración de fuentes ajenas, ¿verdad? Nuestros cementerios declaran su veracidad y todo lo que sabemos por lo que hemos visto. La muerte es el resultado de nuestro pecado y la suerte común de todos los hombres. Pero aquí viene el hecho de que en la muerte de Jesús, el juicio de la muerte ha sido removido. Él ha llevado el juicio en nuestro lugar y ahora todos los demás sacrificios han sido cumplidos. Jesús ha muerto y nos ha dado vida. Recordemos Hebreos 9.
Le dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y también el Cordero de Dios es el Cordero del sufrimiento. No existe mejor descripción gráfica respecto al sufrimiento humano inocente que el de las palabras proféticas del capítulo 53 de Isaías. Todo esto sumarizado en la figura de un cordero. Ahí en 53:7 de Isaías dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es bueno recordarlo esto, a pesar de que lo habíamos leído antes. También en otras partes del Antiguo Testamento es igualmente claro el retrato del sufrimiento del Mesías. Veamos el Salmo 22, que de una manera poética pero realista hablan del sufrimiento que Jesús padeció en su crucifixión. Dice el Salmo 22, del 12 al 18. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cerrado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mí ropa echaron suertes. Qué forma tan poética de describir el hecho de la crucifixión. Ninguno que lea estas palabras, hermanos, escritas mucho antes del tiempo de Jesús, puede dejar de ser impresionado por la referencia tan aproximada a los hechos que tuvieron lugar luego en la crucifixión. El caso es que los sufrimientos son significativos, no solo parte de la obra total de la salvación, sino en sí mismo. Para nosotros, el poder de la cruz se apoya en el hecho de que cada detalle de la experiencia de Jesús en sus sufrimientos tiene una referencia dinámica para nosotros en cada aspecto de nuestras necesidades. Es decir, nos podemos reflejar en los sufrimientos de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde la caída del hombre, Satanás ha mantenido a hombres y mujeres bajo presión, atados por cadenas de pecado y enfermedad. La depresión y la desesperanza han sido la marca de la experiencia humana. El hombre ha venido a ser presa de toda clase de sufrimiento y aflicción como resultado de su desobediencia a Dios y subsecuente vulnerabilidad al diablo. Esto se enfatiza particularmente en la mujer, quien por juicio divino padecerá dolor con el nacimiento de los hijos. ¿Recuerdan el juicio emitido por Jesús allí en Génesis, por Dios allí en Génesis sobre Eva? Pero esto, hermanos, este juicio sobre Eva sirve de síntesis, de condensación a todo el dolor y la aflicción a la cual está sujeto el género humano. El hombre fue sentenciado a una vida de dura labor. Habiendo vivido en un huerto lleno de la generosidad de Dios, rodeado de todo lo necesario para la vida y la salud, ahora se veía condenado a la dificultad y el esfuerzo. Hasta el suelo mismo fue maldecido como resultado del pecado del hombre.
En ninguna parte de la Biblia leemos que la enfermedad y los padecimientos sean propios de la voluntad de Dios para los seres humanos. Todo esto es el producto del pecado y encuentra su fuente en la obra de Satanás como resultado de la desobediencia del hombre. Por supuesto que esto no significa que Dios no pueda usar el dolor y el sufrimiento para sus propios fines de gracia en nuestras vidas. Es claro que Él puede hacerlo y lo hace. Pero sabemos que no constituyen los mejores designios de Dios para con sus hijos. Y allí la referencia es a 1 de Pedro 2:24. El hombre fue separado de la fuente de su vida por causa de su pecado. En la cruz, cada sufrimiento emocional, físico y espiritual de la raza humana fue asumido por Dios en su misericordia. El poder de todas estas cosas fue llevado y roto en la muerte y resurrección de Jesús. Por medio del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros, escuchen bien, hermanos, por medio del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros, podemos comenzar a experimentar la libertad que Cristo obtuvo para nosotros mediante sus sufrimientos. Y el Cordero de Dios es también el Cordero de la soberanía. Como mencionara antes, la figura del Cordero aparece de principio a fin en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. En el capítulo 5 de Apocalipsis, vemos al Cordero una vez más, pero en esta ocasión ni sufriendo ni quebrantado, sino triunfante, rodeado de gloria y por incontables multitudes de seres humanos. En el centro del escenario hay un rollo, sellado con 7 sellos, que contiene el secreto de todo lo que ha de ocurrir. ¿Quién puede abrirlo? ¿Quién tiene el derecho y la autoridad? Dice el escritor de la visión, allí en Apocalipsis 5, 4 y 5. Juan, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Visualizamos, hermanos, esta escena de poder. El león de Judá, la raíz de David, son títulos mesiánicos de poder y majestad. Juan se vuelve para mirar al león y vi un cordero, dice. Quizá la figura de un cordero parezca débil e indefensa, pero eso no es lo que intenta enseñarnos la ilustración bíblica. Sí es una figura de sufrimiento y sacrificio, pero por encima de todo es de triunfo. La frente que una vez fue coronada de espinos, queridos hermanos, ahora está coronada de gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por mucho tiempo hemos vivido con ideas imperfectas de lo que significa para Jesús sufrir. En ninguna parte del Nuevo Testamento se nos enseña que Jesús llegó a ser pecador. Jesús en sí mismo no fue pecaminoso. Por eso se dice que Él cargó la penalidad de nuestro pecado y no el castigo del pecado. Él no fue castigado por algún pecado propio. Él llevó en sí mismo el castigo por los pecados nuestros. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La muerte física es la consecuencia del pecado y la desobediencia del hombre, pero no su único efecto.
Juicio divino y abandono por parte de Dios son el resultado del pecado. Muerte eterna, separación de Dios es la máxima consecuencia del pecado. La opresión y la esclavitud por parte de Satanás es producto del pecado. Para que el hombre pudiera ser librado de la causa y los efectos de su pecado, fue necesario que el Hijo tomara todo ese pecado en sí mismo. Esa es la realidad más humillante de esa necesidad. Es que muchas veces, hermanos, no nos detenemos a considerar el verdadero significado de las palabras que empleamos. Somos renuentes o no queremos entender que todo este discurso nos lleva a considerar que el hecho fue que Jesús pasó por una terrible situación, la cual nos lleva a considerar que cuán horrenda fue respecto al Hijo de Dios el hecho de convertirse en pecado. Él fue hecho pecado. Debemos entonces acercarnos con temor reverente al Calvario, quitar el calzado de nuestros pies, porque el lugar es santo, y levantar nuestras manos a los pies de la cruz, y ver y mirar la ofrenda que traemos al Señor. Yo he meditado mucho sobre esto, y la conclusión es que la ofrenda que traemos al Señor es la obra de toda nuestra vida. Eso es lo que vamos a ofrecer, hermanos. Eso es lo que vamos a ofrecer. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que fuera mortal, es decir, sujeto a muerte. La respuesta claramente es que no. Tanto el libro de Génesis como la epístola de los Romanos son explícitos en cuanto al origen de la muerte. Génesis 3:22 deja claro que Dios expulsó al hombre del huerto del Edén para prevenir que éste comiera del árbol de la vida, el cual habría vivido para siempre. Desde este punto en adelante el hombre llegó a estar sujeto a la muerte con un juicio de parte de Dios. Pablo es muy explícito en el asunto cuando escribe a los Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Pero el caso es que Jesús no estuvo sujeto a muerte mientras no tomó el pecado del hombre en sí mismo, porque la muerte es consecuencia del pecado y él no pecó. Jesús no era pecaminoso, por lo tanto él no vivió bajo la amenaza de la muerte como una consecuencia necesaria del pecado. Él fue el único hombre que jamás haya vivido con la autoridad en la vida en sí mismo. No tenía pecado. Este es el asombroso hecho del Calvario. El único que no habría muerto ni física ni espiritualmente fue quien tomó la muerte sobre sí para destruir su poder. Hebreos 2, 14, 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esa es la verdad. En la cruz fue el inmortal quien fue muerto. Jesús fue humano, pero inmortal, las dos naturalezas, divina y humana en sí. Él tomó la muerte en sí mismo. No fue sino hasta que tomó el pecado humano sobre sí mismo que entró en la realidad de la muerte. Esta fue la agonía del huerto de Getsemaní. Allí Jesús luchó con la horrible realidad de lo que estaba frente a él.
Ningún mortal en condiciones normales podría jamás haber enfrentado lo que Jesús enfrentó. Fue en el huerto donde Jesús se sometió completamente a la voluntad de su Padre y tomó en sí mismo toda la realidad del pecado del hombre. Desde ese momento en adelante, entonces sí estuvo sujeto a muerte. La verdad del nacimiento virginal es vital para nuestra comprensión tanto de la vida como de la muerte de Jesús. Está claro en la Escritura que la vida que Jesús vivió fue un cuerpo real de carne y hueso. No cabe duda de que él experimentó tentaciones auténticas, pero no estaba sujeto a pecado. No nació de Adán, él nació del Espíritu Santo. Esto no es el caso de los hombres que nacen en el mundo. Él es igual a ellos en cuanto al cuerpo, pero no en cuanto al espíritu. Jesús nació del Espíritu y vivió en el poder del Espíritu. Él nunca supo lo que es pecar. Fue como nosotros en el hecho de poder ser tentado, como Adán en la carne antes de caer, pero distinto a nosotros en que fue dirigido por el Espíritu de Dios y nunca conoció la realidad del pecado hasta el fin. Cuando él se cargó con todo el pecado de la humanidad. Es aquí donde contemplamos la inmensidad de su ofrenda en la cruz. En la cruz Jesús se abrió a la realidad y los efectos del pecado dentro de su propio cuerpo. No su pecado, sino el pecado de toda la humanidad. Y dentro de sí mismo cosechó todos sus horribles efectos y juicios. Dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La significación de la cruz no se basa en el sufrimiento físico en sí. Todo hombre que haya sido crucificado por los romanos pasó por los más indescriptibles y horrendos sufrimientos. Como dije antes, la crucifixión fue reconocida como la más atroz y horrible forma de ejecución, la cual implicaba dolor tremendo y humillación personal. Pero Jesús no experimentó la rutina normal de la crucifixión. Las Escrituras dejan esto en claro. Con Jesús ocurrieron ciertas cosas que no eran parte del proceso normal de la crucifixión. Antes de ser crucificado, Jesús fue objeto de humillación pública y de un juicio burlesco delante de Poncio Pilato, durante el cual sufrió abuso y fue golpeado y desfigurado. Padeció severos sufrimientos físicos y mentales. Cuando colgaba del madero era costumbre crevar las piernas para acelerar la muerte de los crucificados, pero al ver los soldados que estaba ya muerto, no lo hicieron y en lugar de eso hirieron su costado y sangre y agua brotaron. Esto significa que Jesús había muerto a causa de que su corazón literalmente se quebró. Su corazón se había desintegrado y la sangre se había coagulado. Entonces la sangre y el plasma se habían separado, y cuando fue atravesado con la lanza, la sangre y el plasma salieron por el costado. Del sufrimiento físico hablamos, pero ¿qué del sufrimiento espiritual? Llegamos a elaborar algo en nuestro pensamiento acerca del sufrimiento espiritual de Cristo. En realidad no podemos empezar a hablar de sufrimiento espiritual. Estas cosas están ocultas para nosotros porque no hay manera en que podamos comprender qué significó para el Hijo de Dios ser abandonado por su Padre. El grito que salió de sus labios, que se hizo eco en las palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Contiene en realidad esta frase de sufrimiento
que jamás tendremos la capacidad de comprender. La asombrosa verdad del Calvario es que todo estaba bajo el control del Padre. El Padre estaba ofrendando a su Hijo por cada alma humana. El Padre había cargado sobre él la culpa de cada uno de nosotros y que por sus sufrimientos naturales y espirituales fuésemos liberados. Y fuimos liberados. Si bien Satanás se ha convertido, como dice el Nuevo Testamento, en el Dios de este mundo que gobierna y domina los corazones y la mente de los hombres, la cruz de Cristo trajo el fin al poder de Satanás. En la cruz, cada aflicción y cada atadura espiritual y emocional que Satanás ha traído al hombre como consecuencia de la desobediencia humana, ha sido revertida en el poder del Calvario. Yo quiero repetir esto porque es importante. En la cruz, cada aflicción y cada atadura espiritual y emocional que Satanás ha traído al hombre como consecuencia de la desobediencia humana, ha sido revertida en el poder del Calvario. Amén. Aleluya. Aleluya. El poder de la cruz, hermano. El poder de la cruz. ¿Cuánto tardamos en asimilar esto, este hecho tan tremendo en nuestras vidas, con tantas aflicciones? Él ha vencido al mundo, así es, así es. Tomemos este poder que nos da la cruz de Cristo para nuestras vidas, en fe, hermanos, en fe. Concluyendo, debo decir que en ningún lugar se expresa más plenamente el amor incondicional de Dios que en la cruz. Dice el conocido pasaje de 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesús no murió por el pecado de un pecador. Él murió por todos los pecados de todos los pecadores. Los pecados del mundo fueron destilados en Jesús. Cuando Jesús cargó nuestro pecado en la cruz, Él fue tratado en esa cruz, como nosotros seríamos tratados si fuésemos castigados por nuestros pecados. Él murió, amado, por cada uno de nosotros. Él pasó nuestro infierno. La muerte de Jesucristo es el cumplimiento histórico de lo que había en la mente misma de Dios. Su muerte fue la razón fundamental por la que Él vino a esta tierra y caminó con nosotros. Jesucristo asumió nuestra maldición por decreto divino. Dios perdona el pecado solamente por causa de la muerte de Cristo. Él no podía perdonarnos de ninguna otra manera, sino mediante la muerte de su Hijo. Derramamiento de sangre. Jesús es exaltado como Salvador por causa del padecimiento de la muerte. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Quiero citar aquí a Oswald Chambers en sus devocionales, este escritor cristiano que ha vivido tampoco 40 años. Él manifiesta lo siguiente: la mayor nota de victoria que jamás haya sonado en los oídos de un universo sobreexaltado fue la que emitió la cruz de Cristo. Consumado es, Juan 19:30, consumado es. Esa es la última palabra en la redención de un hombre, afirma Oswald Chambers. Qué tremenda definición, ¿verdad? Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Recuerda? A Juan 12, 31 y 32. Qué tremendo, ¿no? El Señor atrayendo a todos a sí mismo, cuando Él fuere levantado y resucitado. Permítanme hacer estas preguntas que me las he hecho yo. ¿Conocemos a Cristo? Realmente. Son preguntas que apelan a la sinceridad en cada uno. ¿Conocemos a Cristo? ¿Conocemos su obra por nosotros? ¿Verdaderamente sabemos de la cruz? Y por sobre todo, hermanos, que hago hincapié en esto, ¿conocemos el poder de la cruz? Del estado perfecto de Adán y Eva antes de pecar, hasta la realidad del hombre caído, con todas las consecuencias, muerte, desesperanza, enfermedades, aflicciones de todo tipo. Todo esto fue llevado a la cruz. Cristo asumió el precio de todo ello para liberarnos de las terribles consecuencias del pecado, del juicio eterno y de la condenación. Cuando en estos días, queridos hermanos, hagamos memoria del hecho más importante en la historia de la humanidad, ora, piensa, medita, abre tu corazón, discierne, prioriza lo que nuestro Dios ha hecho por ti, por mí y por todos. Nuestros pies se dirigían por el camino de la condenación eterna, pero el Hijo de Dios fue ofrecido en pago por nuestro pecado y por su muerte sacrificial. Fuimos justificados. Amados, no hay forma de cubrir semejante acto de amor hacia nosotros. Él nos creó, pecamos, pero vino nuestro rescate. ¿Qué diremos? ¿Qué haremos? Así que somos deudores. Y quiero finalizar con las mismas palabras que ayer nos decía nuestro querido pastor, allí en Romanos 8, 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor reciba nuestra adoración en esta hora y en los próximos días, especialmente cuando celebremos en Semana Santa la crucifixión y la resurrección de nuestro amado Señor. No hay palabras de gratitud, hermanos, que podamos plasmar ante semejante acto de amor y entrega. Solo levantar nuestras manos y pedirle que nos enseñe
el camino de la total redención a su persona. Amado Jesús, por medio de la cruz, tú has juzgado al mundo, has echado a Satanás y has atraído a ti a toda clase de personas. Ayúdanos a caminar en la victoria que tú has conseguido. Gracias, Señor, porque estuviste dispuesto a morir para que fuese posible la cosecha de muchas almas. Enséñame a estar dispuesto a morir para que la cosecha de almas fructifique y lleve aún más fruto. Enséñanos y enséñame a tomar mi cruz, la cruz de cada uno a diario, para que nosotros también podamos darte fruto. En esta hora, Señor, nos rendimos a ti y te adoramos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por la atención. Gracias a vos, Roberto. Nos has hecho mucho bien, mucho bien. Nos has llevado al lugar donde tenemos que estar siempre, allí en la meditación de la cruz. Gracias, Roberto. Es tan necesario que día a día vayamos a la cruz en la meditación, porque es la única manera de que podamos morir y que Dios nos ayude a morir a nuestro ego, a nuestra humanidad, a nuestra carnalidad, día a día, perdón, minuto a minuto, porque este hombre carnal siempre se levanta. Que Dios nos ayude a quebrantarnos, a humillarnos, a reconocernos nada y polvo delante de Él. Y como nos enseñaba nuestro amado pastor y apóstol en nuestros estudios que hacíamos con él, aún a besar la tierra en humillación delante de Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Es incomprensible en nuestra humanidad, pero solo por tu revelación, por la intervención de tu Espíritu Santo, podemos alcanzar a conocer por el Espíritu y en tu gracia la dimensión de tu sacrificio, tu muerte y tu resurrección. Cordero divino, te necesitamos. Rey de Reyes, te necesitamos. Seguí trabajando en nuestras vidas para que podamos morir plenamente, para vivir en Cristo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Elvi, si les parece, si el Señor me ponía una canción en un momento, que también es conocida, y si les parece. Amén. En tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré hablar lo que has hecho por mí. Puedo darte ahora mi canción. Gracias, Gracias, Señor.
Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si alguien tiene alguna palabra, alguien quiere compartir algo de lo que le dio el Espíritu en esta administración. No te escuchamos. Un poco más lejos parece. Ahora tengo que comprar un micrófono, vale. Gracias, igual por... quería decir, si algún hermano quiere compartir algo de lo que le dio el Espíritu, a partir de esta palabra, nos trae Roberto, para recordar y evaluar la cruz, ¿no? A la luz de su revelación, lo escuchamos. ¿Ahí se me escucha más? ¿Se me escucha mejor? ¿No? ¿Más? Un poquito. A ver si es el micrófono. Bueno, si alguien quiere compartir algo... Ahora. Ahí va, ¿ahí se me escucha un poco mejor? Sí. Claro, no sé por qué el micrófono está muy bajo. Zoom me lo hizo. Bueno, hermanos, si alguien quiere compartir algo a partir de esta palabra que nos compartió Roberto y lo que el Espíritu Santo le haya ministrado, escuchamos. Hoy José está muy participativo, por eso me muteo. Bueno, hermanos, la verdad que yo, Roberto, me llevo mucho para seguir reflexionando sobre esta palabra. Muchas gracias por el trabajo, por todo lo que el empeño y por la carga que recibís de parte del Señor. Así que bueno, hermanos, algunos se fueron sumando, así que ahora vamos a ir saludando, y el que, por otra parte, que tenga algún compromiso o tenga algo por el cual tenga que retirarse antes de tiempo, también los saludamos, los despedimos en paz y una bendecida semana para todos. Hoy nosotros también nos tenemos que ir rápido, pero bueno, no quería dejar de hacer el cierre, saludarlos y bendecirlos a todos esta semana. Sí, Ale, por favor. Sí, quería compartir muy brevemente que por favor. Magistralmente compartió Roberto los padecimientos de Jesús en la cruz, pero no tenemos que olvidarnos, porque por ahí nos quedamos mucho en los padecimientos, que nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo, ¿no? En la medida que nos mantenemos unidos en fe, por su gracia y por su amor, ¿no? Y ese hecho, el hecho de haber sido resucitado junto con Él, es el que nos da la victoria y es el que nos permite vivir en paz y en santidad con Él. Más allá de nuestros errores o pecados que humanamente cometemos, podemos decir en el viejo hombre, el hombre espiritual sigue creciendo para la gloria de Dios, ¿no? En ese misterio gozoso de la fe, ¿no? Que nosotros tenemos de que estaremos eternamente con Cristo, ¿no? No tenemos que aferrarnos, yo diría, a esa resurrección de Cristo, ¿no? Sin la cual no tendría sentido todo esto, ¿no? Todo esto tiene sentido a partir de la muerte, pero también a partir de la resurrección, porque si no estaríamos, lamentablemente el mismo Pablo lo dice en alguna parte de la Escritura, ¿no? Así que gloria a Dios, ¿no?
por la muerte y por la resurrección de Jesús. Amén. Eso es todo. Silvia. Silvia, ¿ibas a hablar? ¿Yo? No. ¿Cómo te desmuteaste? Bueno, sí, está bien, Alejandro, por supuesto, pero a veces pasamos por alto el sufrimiento y padecimiento de Cristo muy fácilmente y nos tomamos solamente de los beneficios de la resurrección. Nos viene bien meditar para que no volvamos a reincidir en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo, en nuestra maldad, para que tengamos en cuenta que a través del padecimiento yo tengo que estar atenta, alineada, para no clavar de nuevo a Cristo en la cruz. Es mi pensamiento. Sí, no, Elvi, yo quiero sumar a estas preguntas que dijo también, como me parece que es algo para meditar todos los días, ¿no? Y conocemos a Cristo, conocemos su poder por la obra en nosotros, verdaderamente conocemos su obra en la cruz y conocemos el poder de la cruz, ¿sí? Creo que si meditamos todos los días esto, es imposible no poder reconocer todo lo que Dios hizo en la cruz, todo lo que Jesús dio por nosotros en la cruz y todo lo que tenemos gracias a ese sacrificio. Así que muchas gracias por esta palabra, Roberto. Tenés razón, Mirta, estamos de acuerdo. También no hay que olvidar que Jesús mismo, en nuestra debilidad, Él y el Espíritu Santo nos ayudan para poder andar, como decías vos, Elvi, en su voluntad, ¿no? Para no justamente, digamos, porque es verdad, nosotros hay un evangelio de las ofertas, ¿no? Claro, caer en el evangelio de las ofertas, sino realmente comprender que detrás de todo esto hubo un gran esfuerzo de parte de Dios para la salud. Y no, yo diría, hubo y hay, porque el Espíritu Santo nos sigue acompañando cada día, ¿no? Cada día nos sigue iluminando y nos sigue fortaleciendo, porque las dificultades están, ¿no? Sí, Alejandro, te entendemos, vos tenés una correcta postura. Lo que pasa es que a veces hay gente que quiere entrar al reino sin pagar o sin meditar, sin conocer el precio de la salvación para que la valoremos, la guardemos. Ese es mi temor realmente. Y que atesoremos el esfuerzo de Cristo. Exactamente, ahí está la clave. Sí. Amén. Perdón, yo lo que quisiera, si Roberto me puede repetir, yo anoté que esa frase creo que resume el contenido total, que dice que en la cruz, cada aflicción que Satanás ha traído al hombre, y ahí se me hizo un bache y anoté en el poder de la cruz. O sea, me hizo bien escucharlo, pero a ver, si me lo podés redondear, Roberto, por favor, porque creo que ese nos hace caminar en fe, sabiendo que estamos llenos de aflicciones, pero que cada aflicción que Satanás nos trae, ¿cómo sigue? Claro, el tema pasa por el hecho de que en la cruz Cristo revirtió todo eso. Claro. O sea, Él llevó en la cruz todos nuestros sufrimientos, todas nuestras aflicciones. Amén. El hecho es que nosotros, a través de la fe, Amén, tenemos que tomar la victoria para nosotros. O sea que tenemos que ir a la cruz permanentemente. Es el secreto de poder caminar en victoria, el ir a la cruz. Mirá, Silvia, desde el hecho de Adán y Eva antes de pecar, que estaban en un ambiente perfecto, hasta el momento en que el hombre pecó y todas las consecuencias posteriores del pecado, porque no había consecuencias antes de pecar, no había consecuencias. Claro. Desde el momento en que el hombre pecó, con todas las consecuencias posteriores relativas al pecado y a la desobediencia a Dios, todo eso fue llevado a la cruz. Nos damos cuenta del poder de la cruz.
En la cruz fue sacrificado Cristo y todo eso sobre. Nosotros tenemos que aquilatar esa victoria en nosotros, se hace a través de la fe. Nosotros tenemos que tomar posición. Esto está fuera del tema de que si Dios utiliza o no ciertos aspectos del sufrimiento para nuestra edificación. Obviamente que lo hace, es una mecánica que utiliza continuamente nosotros para nuestra edificación. Pero quiero decirte que básicamente lo que nosotros tenemos que entender de que en la cruz Cristo llevó todas esas cosas. Amén. Y que nosotros podemos esa victoria para nosotros. Gracias, Roberto. Quiero aclararte, Silvia, que yo anoté esa frase y dice así: cada sufrimiento emocional, físico y espiritual de toda la humanidad cargó Jesús en su cuerpo y nos redimió. Amén, amén, amén. Está bien, eso va unido a la meditación de Alejandro, que resucitó y venció. O sea, es un mensaje hermoso para poder llevar al mundo en estas Pascuas, porque vos hablás con la gente. Me ha pasado, anoche me senté tranquila, gozosa empiezo a revisar el cuaderno de todo lo que me pasó, y había hablado con más de 25 personas, cosa que el Señor me presenta, pero espontáneamente yo no me lo propongo. Y fue una gloria, recordé, anoté toda la parcela para seguir orando, pero cuando vos le preguntás a la gente, ¿qué vas a festejar ahora en Pascua? ¿Qué vas a ir a comprar un huevo? ¿Vos tenés idea, tenés noción? Y ahí enganchamos, y es increíble cómo se abren y escuchan con atención, y ese mensaje de la resurrección genera una esperanza también, una esperanza de una nueva vida. Así que bueno, que podamos llevar, nosotros sí saber el sufrimiento de Cristo, pero para darle una esperanza y traerlo a Cristo, decirle que tenemos un Dios resucitado que nos oye, que nos perdona, que nos abraza, que nos ama, y bueno, después la persona tendrá que pasar por la cruz, ¿no? Que sea un buen anzuelo en esta semana de Pascua para atraer a muchos al conocimiento de esto que se celebra, que no tienen idea de lo que se trata realmente, ¿no? Donde tendríamos que estar todos de ayuno, y postrados, besando la tierra, rasgando las vestiduras, por el sacrificio que Cristo hizo para nosotros, ¿no? Y al margen de esto recuerdo a esta hermana Catrina, ¿se acuerdan de Catrina? Era muy graciosa cuando hablaba y comentaba, siempre tenía problemas de peleas con su hermano, una gran lucha tuvo, y decía, ay Señor, otra vez me desclavé, otra vez me salí de la cruz, porque se peleaba con el hermano. Por favor, Señor, otra vez vuelvo, clavame de vuelta, porque esta carne se sale, no somos de todo espíritu, ¿no? Y el Señor tiene misericordia, porque Él nacido del Espíritu, nosotros somos nacidos de la carne y regenerados, pero no es tan sencillo poder, tenemos que ir todos los días a la muerte, todos los días, y a la victoria. Amén. Yo quiero decir algo. A mí me vino del Señor cuando estaba en oración, que yo pensé siempre que cuando pecábamos se enojaba. Y él me hizo entender que a él le duele muchísimo, que sufre cuando pecamos, porque nos ama, no quiere el mal para nosotros. Y me dijo, no me pongo mal con ustedes, me pongo muy triste por todo lo que se hizo para que no lo hagamos. Amén. Lo volvemos a crucificar. Y yo quiero agregar algo, si me permiten. El hecho de que nosotros tenemos un Dios vivo y resucitado, ¿no es cierto? No tenemos un Dios muerto. Lo digo por aquellos que veneran a hombres que están muertos, que no se han levantado de la tumba. O sea que cuando hablamos de la cruz de Cristo estamos hablando de un Dios vivo y resucitado. Y también, Silvia, te recuerdo de Juan 31 y 32, donde dice, y si yo fuere levantado de la tierra, ¿cómo se a mí mismo? Es decir,
el Señor hizo este sacrificio para cosechar una gran cantidad de almas. Nosotros tenemos que afincarnos en eso también. ¿No? También morir, en algún aspecto, no físico, sino entregar nuestras vidas a Él, para que muchos vengan a sus pies, ¿no? Para que muchos se conviertan, ¿no? Eso quería comentarte. Gracias, Roberto. Lástima que se corta mucho y no me quedó claro. Aunque sea, repetime los pasajes. Job. Juan 12, 31 y 32. Juan, Juan 12, 31 y 32. Listo. Gracias. eso es lo maravilloso que dijiste, Roberto, nos atrajo a sí mismo porque fue levantado de los muertos. Gloria, gloria a su nombre, gloria. Amén. 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 Bueno, aleluya. Y hoy domingo de Ramos, ¿eh? ¿Se acuerdan de mantos y palmas desplegando van? Alegre el pueblo de Jerusalén. Amén, amén. Así que bueno, lo recibimos al Señor con cánticos de alegría. Amén, amén, amén. 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 Bueno, saludamos a Cecilia, que no la habíamos saludado. Ceci, estamos contentos de que has participado. Bueno, y saludamos también a Patricia y a Raúl, contentos de estar juntos esta mañana. Los bendecimos en el nombre del Señor y damos gracias a Dios por estar en el Espíritu, unidos y unánimes. Bueno, yo tengo que ir a la casa de mi hija, así que les pido disculpas, me voy a retirar. Los bendigo en el nombre del Señor, bendigo esta semana para su gloria. Amén. Y Roberto, te dejo a vos para que te despidas o ores por nosotros, si bien lo has hecho en cuanto a la palabra, pero por lo menos danos tu bendición. Amén. Perdón, Elvin, ¿me estabas hablando a mí? Quería que nos bendijeras para que esta palabra sea vida y carne en nosotros. Y bueno, sí, Señor. En realidad no hay palabras de gratitud que podamos plasmar ante semejante acto de amor y entrega. Solo levantar nuestras manos y pedirte que nos enseñes el camino de la total rendición a tu persona. Fundamentalmente es eso, que en estos días podamos encontrar el tiempo y darte, Señor, de nuestra vida para que podamos rememorar todo este gran acto que tú hiciste para poder llevarnos a tu gloria, Señor. Te damos muchas gracias, muchas gracias. Yo he tratado de concentrar en este escrito, Señor, el hecho de que es necesario traer a memoria todo tu sacrificio, sobre todo en este tiempo. Como decía Silvia, la gente está pensando en cualquier cosa y no en realidad en lo que estamos tratando en lo que se festeja en esta época. Así que, Padre, yo te pido y te ruego que tu Espíritu Santo pueda obrar de tal manera de que tu palabra, Señor, pueda horadar nuestros corazones y pueda edificarnos de una manera necesaria y justa, Señor, en este sentido. Porque sabemos que lo que tú desees es que nosotros caminemos en santidad, Señor, y entregando nuestras vidas, como decía Elvi también, Señor, muriendo, Señor, a nuestro yo, para poder ofrendar, Señor, a ti muchas almas que aún no te conocen. Te damos muchas gracias, Señor, y te damos en este sentido, estar despiertos y atentos. Toda la gloria y toda tu persona. Bendito sea, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor, gracias. Muchas gracias. Hermanos, un beso grande, un abrazo para todos.
Chau a todos, gracias, gracias, gracias. Muy lindo. Chao. Chao, Roberto, gracias por todo. Gracias, gracias, hermano. Chao, Patricia, Raúl. Chao. Chao, Bendiciones. Bendiciones a todos. Chao. Gracias, Roberto. ¿cómo estamos? ¿Cómo está la familia, Raúl? Bien, gracias a Dios. Estos tiempos un poco más unidos, gracias a Dios. El Señor está obrando, aunque sigo modificando mi casa un poquito, pero bien, gracias a Dios. Nos encontramos con un poco de tiempo más adelante. Ahora estoy abarrotado, pero ya veremos. Sí, sí, yo también estamos en eso, que queremos un corazón juntarnos, ¿viste? Pero como dice, estoy modificando la casa y estoy con escombro y un poquito estoy ahí, pero yo tengo en mi corazón un anhelo de juntarnos, conversar, También reunirnos. para abril es complicado, pero en mayo seguramente algún lugar vamos a hacer. Véngame, sí, sí, sí. Buena Ojalá, semana, chicos. Que Dios los guarde. Bendiciones para todos. Gracias a todos. Bendiciones. Igualmente, una alegría verte, Patricia. Chao. Gracias. Vale, Carlos, Saludos, igualmente. señora. Saludos, bendiciones. Un abrazo, ¿eh?